Dice la palabra del Señor: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dígale a la persona que está a su lado: haz todo lo que Jesús te diga. Y puede tomar su asiento, por favor. Haz todo lo que Jesús te diga. Si tú haces todo lo que Jesús te dice, tú vas a experimentar un mover de Dios. Si tú haces todo lo que Jesús te dice, todo lo que está escrito en la palabra del Señor, bendiciones, promesas, las vas a experimentar. En esto se reduce esta historia, en unas personas que hicieron todo lo que Jesús les dijo y experimentaron algo que ya no tenían, lo vieron surgir, pero de una forma mejorada. Entonces yo quiero predicar en esta mañana acerca de Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 nos habla de una historia donde Jesús hace su primer milagro. Entonces cuando nosotros leemos esta historia, los historiadores dicen que para este tiempo Jesús tenía 30 años. Él en esta historia, antes de esta historia, él nunca había hecho ningún milagro, no había hecho ningún acto sobrenatural. Pero la Biblia dice que María y Jesús y los discípulos fueron invitados a esta boda. Ellos no fueron invitados a esta boda para que Jesús hiciera milagros, porque nadie en este momento sabía que Jesús tenía poder para hacer milagros. A Jesús no lo invitaron a esta boda para que él predicara un mensaje, para que diera una conferencia. Los discípulos seguían a Jesús no porque conocieran su poder, sino porque ya se habían dado cuenta que Jesús no era un hombre común, y Jesús ya tenía discípulos, aun cuando Jesús no había hecho ningún acto sobrenatural. Entonces las personas que se estaban casando en esta boda eran amigos de Jesús. Y lo que quiero resaltar es que Jesús no fue invitado a esta boda para hacer algo poderoso. Él fue invitado a esta boda nomás para convivir con sus amigos que se iban a casar. Pero cuando estaba en esta boda, la Biblia dice que surgió el primer problema en el matrimonio. Y el primer problema fue en el mismo día de la boda. Y dice la Biblia que se acabó el vino. Y cualquiera de nosotros que miramos este problema, nosotros podemos decir: no es un problema tan grande. Pero en aquellos tiempos, en una boda que se acababa el vino era tan importante en una boda que se podía acabar la fiesta, se acababa la celebración. Entonces María, sabiendo que el problema que se estaba viviendo en esta boda era un problema tan grande que podía acabar con la celebración, dice la Biblia que llegó con Jesús y le dice a Jesús: Señor, se acabó el vino.
Y cuando Jesús escucha las palabras de María, la Biblia dice que Jesús le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Alguien me está escuchando? Gracias, pastor. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús con estas palabras le está enseñando a María que Él se movía dentro de los tiempos de Dios, que había un tiempo de Dios para Él manifestar su poder. Y en el momento que Él manifestara su poder, en ese momento su ministerio ya no iba a poder parar. Él iba a empezar a hacer cosas sobrenaturales, milagros. Y en el momento que Él obrara el primer milagro, iba a estar más cerca de la cruz del Calvario. Entonces Él dice: todavía no ha llegado mi hora. No ha llegado el momento, el tiempo de Dios para yo obrar sobrenaturalmente. Pero la Biblia dice que cuando María escuchó esta palabra, María fue como que no le prestó atención al Señor. Porque la Biblia dice que María se voltea y le dice a los servidores: hagan todo lo que Jesús les diga. Y eso me llama mucho la atención, porque María representa una persona que sabe que Dios tiene poder para hacer que algo que se acabó lo puede volver a hacer surgir. María representa una persona que, a pesar de que ella entiende los tiempos de Dios, ella sabe que a través de la fe y a través de la obediencia los tiempos de Dios se pueden acercar. ¿Alguien me está escuchando? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Hay un tiempo de Dios para tu vida. Hay un tiempo de Dios para tu familia. Hay un tiempo de Dios para tu bendición. Hay un tiempo de Dios para tu milagro. Hay un tiempo de Dios para tu prosperidad, para tu sanidad. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y todo lo que se quiere todo lo que se quiere aquí en la tierra tiene su hora. Todo lo que va a acontecer en esta tierra tiene un tiempo y una hora de Dios. Y María sabía que había una hora para Jesús manifestarse, pero ella sabía que ella podía adelantar los tiempos. Tú, a través de creerle a Dios, puedes adelantar los tiempos. Quizá el Señor dice: en el año 2024 tu familia se va a convertir. En el año 2024 tus hijos van a venir al Señor. En el año 2024 yo te voy a cambiar la vida de una forma sobrenatural. Esa es la hora de Dios, el año 2024. Pero el Señor empieza a mirar que tú le empiezas a creer, que tú empiezas a crecer en tu fe, que tú empiezas a hacer actos de obediencia. El Señor empieza a mirar que tú eres un hombre y una mujer con perseverancia, que te empiezas a congregar, que empiezas a apartarte del pecado, empiezas a apartarte del mundo. Y el Señor dice: mira, la hora de Dios para esta familia es el año 2024. Pero como estoy viendo su insistencia, su perseverancia, su fe, su determinación, la hora no va a venir el año 2024. Mi hora, mi tiempo va a venir en el año 2023. Dice el Señor: en este año te voy a cambiar a tu familia. En este año te voy a cambiar el matrimonio. En este año voy a hacer un acto sobrenatural en tu vida, porque has provocado que mi hora venga más pronto. Yo no sé si alguien tenga fe en esta mañana, pero la Biblia enseña mucho acerca de lo que le estoy hablando. Hay una hora de Dios para todo, pero Dios mira la fe de las personas. Y Dios dice: te voy a acercar mi hora más pronto. Y María escucha las palabras de Jesús, que Jesús le dice: no ha llegado mi hora. Pero María dice: hagan todo lo que el Señor les diga. Él dice que no ha llegado el tiempo, pero vamos a hacer que llegue el tiempo, que Jesús haga un milagro. Y esto yo lo miro en muchas historias de la Biblia, porque en la Biblia habla acerca de una mujer que dice la Biblia que esta mujer, su problema era que ella tenía flujo de sangre, y por 12 años dice que ella trató de ser sana, pero no podía. Pero esta historia está dentro de otra historia. O sea que el que escribe la historia de esta mujer no iba a escribir de ella. El que escribe la historia de esta mujer, Lucas, iba a escribir acerca de Jairo. Pero como que la mujer se mete dentro de la historia de Jairo,
Porque empieza el capítulo diciendo: había un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, y este hombre tenía una hija de 12 años que se estaba muriendo. Y este hombre llega con Jesús y le dice: Señor, ven a mi casa, mi hija de 12 años se está muriendo. Y el Señor le dice: voy a ir. Y en el camino que va, la mujer del flujo de sangre se mete a la historia de Jairo. Y la mujer dice: si tan solo tocara las vestiduras del borde del maestro, seré sana. Y yo lo miro de esta manera, que si hay una fila de ser bendecidos, la hija de Jairo estaba tamero enfrente, y la mujer del flujo de sangre estaba tamero atrás. Le tocaba el milagro a Jairo y a su hija, pero la mujer dice: el milagro es para la hija de Jairo, pero yo tengo una fe más fuerte, yo tengo una insistencia más, yo soy más perseverante, yo estoy confiando. Y ella dice: si tan solo tocare las vestiduras del borde del maestro, seré sana. Y escuche esto: la mujer estaba tamero atrás en la fila de ser bendecida, pero a través de su fe se puso hasta mero enfrente y recibió el milagro primero que la hija de Jairo. O sea que si hay una fila de ser bendecidos aquí, tú puedes estar hasta mero atrás, pero Dios empieza a mirar que tú le crees. Dios empieza a mirar que tú confías. Dios empieza a mirar que en el tiempo difícil tú permaneces. Dios empieza a mirar que empieza a tomar decisiones que te alejen de las cosas que a Él no le agradan. Y Dios dice: este hombre, esta mujer se está poniendo hasta mero enfrente, lo voy a bendecir en este año, lo voy a bendecir en este mes. Alguien alaba a Dios en esta mañana. Y el Señor dice: tu hora, tu tiempo no va a ser después. Tu hora y tu tiempo a través de tu fe puede llegar en este día, puede llegar en esta hora. Y lo que yo estoy provocando es que tu fe crezca, porque así nosotros nos ponemos hasta mero enfrente en la fila de Dios. María le dice a los servidores: hagan todo lo que Jesús les diga. Y Jesús ya le había dicho: no es mi hora de hacer milagros, no ha llegado mi tiempo. Pero ella sabía que lo podían provocar. Entonces la Biblia dice que aquí en esta historia el vino se había acabado, se terminó algo. Y cuando algo se termina, qué bueno es saber que ahí está Jesús. Cuando algo se te termina, tú tienes que saber que el poder de Dios no se ha terminado. Algo se terminó en tu vida, pero el poder de Dios no se ha terminado. Se te terminó la salud, se te acabó la salud, pero el poder de Dios no ha cesado. Algo se te terminó las ideas, el ánimo, las fuerzas, pero el poder de Dios está vigente. Se acabó el vino en la boda, pero ahí está el Señor con su poder. Algo se terminó en mi casa, pero qué bueno saber, aquí está el Señor y su poder no se ha acabado. Algo se acabó el apoyo de tus amistades, se te acabaron las relaciones, se te acabó el matrimonio, pero ahí está el Señor con su poder vigente. Algo se nos está acabando. Se me acabó algo. Señor, se acabó algo. Pero aquí estás tú, Señor. Y yo sé que lo que se terminó, lo que se acabó, tú puedes hacer que surja otra vez. Pero no lo va a hacer surgir de la misma forma. El Señor lo hace surgir de una forma mejorada. Dios hace surgir las cosas, pero mejores. Y fíjese qué tremendo. O sea, se te acabó el matrimonio, algo se acabó, pero Dios lo va a hacer surgir de una forma mejorada. Alguien recibe esa palabra. Se te acabó la salud, pero Dios la va a hacer surgir de una forma mejorada. Algo se terminó. Se terminó el vino, pero había una persona que no se le había acabado la fe. Y yo quiero resaltar esto en esta historia. María es una mujer que no solamente sabe cuál es el problema, María sabe dónde está la solución también. Porque muchos de los que están aquí pueden saber cuáles son sus problemas. Si yo te pregunto cuál es tu problema, cuál es tu crisis, tú me vas a decir: pues mi problema es mi matrimonio, mis hijos, mi salud, mi estado emocional, mi economía. Tú sabes cuál es tu problema, pero a veces tú no sabes cuál es tu solución. ¿Quién es tu solución?
María sabe cuál es el problema, se acabó el vino, pero ella sabe quién es la solución, Jesús. Por eso los sirvientes miraron que se acabó el vino, pero ellos no van a Jesús. La única que fue a Jesús fue María. El salmista en una ocasión dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y sabe por qué el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes? Porque en los montes es donde se edificaban los altares a diferentes dioses. Arriba en los montes estaba el altar al dios de los filisteos, al dios de los cananeos, al dios de los sirios, y también en un monte estaba un altar a Jehová. En los montes, en las alturas, estaban los altares a los dioses. Y David, en una situación de muerte, él dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Vendrá mi socorro del Dios de los sirios, vendrá mi socorro del Dios de los filisteos, vendrá mi socorro del Dios de los cananeos. Y el salmista dice: no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe qué es lo que estoy diciendo? Que tú tienes que saber cuál es tu problema, pero también tienes que saber quién es tu solución. Tu socorro viene del Dios del cielo. Tu socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Alguien alaba a Dios en esta hora. Tu socorro para tu casa viene de Dios. El socorro para tu matrimonio viene de Dios. El socorro para tu enfermedad viene del Señor. Tú puedes decir: este es mi problema, pero tú también tienes que decir: pero mi ayuda va a venir de Dios. Él tiene mi solución. Y María va con Jesús, reconociendo que Él tiene la solución. Se acabó esto, este es el problema, el vino. Pero Señor, tú puedes hacer algo. Y fíjese qué tremendo, que Jesús, cuando escucha que María dice: hagan todo lo que el Señor les diga, dice la Biblia que Jesús les dice: ahí hay unas tinajas. Esas tinajas servían para que la gente se lavara las manos, para la purificación. Y Jesús les dice: llénenlas de agua y tráiganlas. Y yo quiero resaltar esto, porque me parece, es una gran enseñanza, que en aquel tiempo esta práctica, esta costumbre la había establecido Moisés. La gente se tenía que lavar las manos y ellos decían: aquí se purifican las manos. Pero en esas tinajas no las podían usar para otra cosa. Esas tinajas que eran para la purificación, para lavarse las manos, tú no las podías usar para derramar otro líquido. Si tú las querías usar para cualquier otra función, tú tienes que meterlas a una santificación. Pero Jesús le dice a los discípulos: llenen de agua esas tinajas y tráiganmelas. Porque el Señor lo que está haciendo es romper con una costumbre que en ese momento ya no servía. Y el Señor siempre, cuando va a hacer surgir algo nuevo, te va a romper algo que ya no sirve para este tiempo. El Señor siempre que va a hacer surgir algo poderoso en tu vida, algo nuevo, algo grande, primero te va a romper con las viejas costumbres que traes de tu pasado. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas van a ser hechas nuevas. Porque hay veces que estamos aquí en Cristo y venimos del mundo, venimos de muchos años de vivir lejos de Dios y queremos seguir viviendo con las cosas de nuestro pasado. La forma de llevar el matrimonio igual que antes, la forma de tratar a los hijos igual que antes, la forma de hacer negocios, de trabajar igual que antes. Y el Señor dice: tú quieres lo nuevo que yo tengo para ti, quieres el vino nuevo que voy a hacer brotar, que voy a hacer surgir. Lo primero que voy a hacer es que te voy a romper una estructura que traes de tu pasado. Voy a romper costumbres, esa vieja manera de vivir. Porque hay veces que nosotros crecimos pensando que el matrimonio se vive como miramos que nuestros papás lo vivieron, donde habían golpes, donde había alcoholismo, donde había muchos problemas, donde siempre había gritos, donde el hombre era machista, donde la mujer se la pasaba ya en una esquina. ¿Alguien me está escuchando? Y vivimos con esa estructura, con esas costumbres.
Venimos así, de generaciones así. Pero de repente venimos a Dios y venimos trayendo, cargando lo del pasado. Y el Señor dice, no, las cosas en este camino van a ser nuevas. Tú ya no puedes cargar con las costumbres del pasado. Tú ya no puedes cargar con los viejos hábitos. Voy a romper todo lo que ya no pertenece para esta nueva vida. Alguien alaba a Dios en esta hora. Por eso la Biblia dice, ya no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a tu memoria las cosas antiguas, porque he aquí, voy a hacer cosa nueva. En este camino todo es nuevo. Y el Señor, para hacer surgir un vino nuevo, primero rompió con una tradición, una costumbre que ya era parte del pasado. Si los fariseos sabían que Jesús, el vino nuevo que hizo surgir, lo había hecho surgir de unas tinajas que ellos usaban para lavarse las manos, ellos también lo hubieran considerado como pecado inmundo. Pero el Señor estaba diciendo, esa costumbre ya no sirve para este tiempo. Hay cosas que sirvieron en un tiempo, pero para este tiempo ya no sirven. Entonces el Señor, dice la Biblia, que le traen las tinajas llenas de agua. Y esto me parece bien impresionante, que cuando María le dice, Señor, no hay vino, el Señor le dice, tráeme agua. Señor, se acabó el vino, y el Señor dice, tráeme agua. Y nosotros sabemos lo que pasó en la historia, pero eso parece como algo que no checa. Señor, yo te estoy pidiendo a ti, pero tú me estás pidiendo a mí. O sea, te estamos pidiendo algo a ti, te estamos pidiendo vino, y tú me dices, tráeme agua. Porque hay veces que nosotros pensamos que el Dios de la Biblia es un Dios que solamente está para darnos. Señor, se me acabó esto, yo quiero que tú me bendigas. Señor, necesito tu recurso, necesito tu ayuda. Y crecimos desde chiquitos pensando que solamente Dios es para darnos. Pero en el momento que Dios nos pide algo, nosotros decimos, no, ese no es el Dios que a mí me hablaron. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que tiene el poder para darte cosas en abundancia. Pero también el Dios de la Biblia es un Dios que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Dios de la Biblia es el Dios que dice, pídeme y te daré. Pero el mismo Dios de la Biblia es el Dios que le dijo a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. Entrégame lo más valioso, entrégame lo más importante, entrégame lo que nunca pensaste que me ibas a entregar. El Dios de la Biblia es un Dios que te quiere dar, pero es un Dios que también quiere recibir tu vida, quiere tener tu corazón, quiere que le entregues tu familia, quiere que le entregues tu casa. Y de repente cuando venimos a Dios, nosotros decimos, no, ese no es el Dios que a mí me hablaron. Porque el Dios que a mí me hablaron es un Dios que nomás está para darme. Un Dios que está para proveerme. Un Dios que me tiene que cuidar, que me tiene que bendecir. Pero en el momento que Dios te pide a ti, te pide tu corazón, te pide tu vida, te pide entrega, te pide compromiso, te empieza a pedir que tomes decisiones. En ese momento decimos, no checa con el Dios que me hablaron. Pero este es el Dios que habla la Biblia. El Dios que te dice, clama a mí, te voy a responder, te voy a dar. Pero también un Dios que quiere recibir de ti. Y Dios te puede dar en abundancia, pero el Señor también pide de ti tu vida, pide tu corazón, pide tomar decisiones. Y ahí está el Señor diciéndoles, ustedes quieren vino, tráiganme agua, tráiganmelo. Y escuche esto, el vino representa el milagro. El vino representa lo sobrenatural. El vino representa lo extraordinario. Y el agua representa algo común. El agua no tiene nada de extraordinario. El agua es lo común. El agua representa lo natural. Y el Señor te pide a ti el agua. El Señor no te va a pedir a ti el vino, porque el vino lo hace Él. El vino son los milagros, el vino son las cosas sobrenaturales. Pero el agua lo tienes que traer tú. ¿Y sabes qué es el agua? Hay cosas que en el caminar cristiano, que en la vida de fe, son cosas comunes, son cosas naturales. Y eso es el agua.
En este caminar en Dios, la fe es algo común. La fe es algo que en la vida espiritual es algo natural. Eso es el agua. En el caminar cristiano, en la vida de fe, el orar, escuche esto, el orar es algo normal. Para un cristiano el orar no tiene nada de extraordinario, porque la oración es parte de la vida de un creyente. El ayuno no tiene nada de sobrenatural. El ayuno tiene que ser parte de tu vida. El ayuno es algo natural para un creyente. El congregarse, el venir a un lugar como estos, es algo natural para ti, que le estás creyendo a Dios. Pero escuche esto, eso que es el agua, lo natural, provoca que se haga el vino. Lo natural para un creyente, la fe, la oración, el ayuno, el congregarte, provoca los milagros de Dios, provocan las cosas sobrenaturales. Que si tú le traes el vino al Señor y tú le dices: Señor, aquí estoy, te estoy creyendo, Señor, estoy orando, Señor, estoy ayunando, Señor, estoy permaneciendo, prepárate, porque el agua se va a convertir en vino, el agua se va a convertir en un milagro, el agua se va a convertir en algo sobrenatural de Dios. Por eso el Señor te dice: tú tráeme el agua, tú tráeme lo que tú me puedas traer, lo natural para un creyente, y yo te lo voy a convertir en vino, en un milagro. Y le trajeron el agua al Señor. Y cuando le traen el agua, la Biblia dice que Jesús lo convirtió en vino. Y cuando lo convierte en vino, el Señor dice: llévenselo al maestresala. El maestresala era el encargado de probar los vinos. El maestresala, con tan solo probar el vino, sabía cuántos años tenía añejado, si era un vino de calidad, si era un vino que no era muy bueno. El maestresala era un experto. Y dice la Biblia que cuando el maestresala prueba el vino, dice que el maestresala dice: tráiganme al novio, porque este es el mejor vino que he probado. Y le dice al novio: todos los novios al principio de la boda sirven el mejor vino, y ya cuando la gente está bien ebria, le sirven el peor vino. Pero tú has hecho todo lo contrario. Tú has tenido el mejor vino hasta el último, hasta este momento. ¿Sabe de quién era ese vino? Ese vino no era del novio. Ese vino no era de un hombre. Ese vino era de Jesús. El mejor vino hasta el último. Y escucha esta enseñanza. El maestresala dice: todos sirven el mejor vino primero, y el peor vino lo dejan hasta el último. Al último sacan lo peor, pero primero sacan lo mejor. ¿Y sabe qué era lo que Dios nos está enseñando a través de esta historia? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Que el hombre natural siempre saca las buenas cosas primero, y ya cuando va pasando el tiempo, al último saca lo peor. Y así somos, ¿sí o no? Sin Dios en la carne, sin la guianza del Espíritu, somos así. Siempre al principio somos buenos, siempre al principio somos los mejores, pero va pasando el tiempo, entramos en la rutina, en la costumbre, entramos en el cansancio y vamos sacando lo peor de nuestra vida. En una relación, ¿cómo somos? En una relación, lo mejor al principio, bien caballerosos, bien educados, bien responsables, bien detallistas. O sea, siempre al principio lo mejor. Estoy hablando de una persona que no camina con Dios, Al principio lo mejor, pero va pasando el tiempo y van saliendo todos los defectos. Ya no hay detalles, ya no hay educación, ya no hay respeto. Al último, al tiempo vamos sacando lo peor de nuestra vida. Y hay mujeres que dicen: tú no eras así al principio. Porque el hombre natural saca lo mejor al principio y después el peor vino. ¿Cómo somos cuando entramos a un trabajo? Los primeros días en un trabajo nuevo, lo mejor. Somos puntuales, trabajamos bien esforzados, hacemos hasta lo que no nos piden, nos quedamos más tiempo. Pero van pasando el tiempo, van pasando los meses y sacamos lo peor de nuestra vida. Somos irresponsables, ya no queremos trabajar, llegamos tarde, nos vamos temprano. Alguien alaba a Dios.
Porque así es el hombre sin Dios. Primero sacamos lo mejor y después vamos sacando lo peor. ¿Cómo es en la iglesia? En la iglesia agarras un ministerio y al principio lo mejor. Puntuales, apasionados, hay mucho compromiso, pero empiezas a caminar en la carne, en lo natural, y ya empiezas a soltar el ministerio. Ya no quieres participar, ya no quieres servir y vas de bajada. Primero sacaste lo mejor y después vas sacando lo peor. Así es el hombre sin Dios. Pero el hombre que camina con Dios, el hombre que camina en el Espíritu, el Maestresala dice: tú sacaste primero lo mejor y mantuviste el mejor vino hasta este tiempo, hasta el último. Y ese vino no era del hombre, ese vino era de Jesús. Lo que el Señor nos está diciendo es que si tú empezaste con algo bueno en Dios y permaneces con Dios, tú no vas a ir de bajada, tú vas a ir en crecimiento, de algo bueno a algo mejor, de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Alguien está escuchando eso? ¿Cuántos quieren cosas buenas? ¿Cuántos quieren cosas grandes? Y quizá mucha gente que está aquí dice: mi matrimonio va de bajada. Quédate con Dios, quédate con Jesús, y el Señor va a hacer que tú conserves el mejor vino hasta el último. Que tú no vayas de bajada, sino que vayas hacia arriba. Quizá tú dices: las cosas en mi casa, en mi familia van de bajada. Quédate con Jesús y el Señor va a hacer que tú vayas de menos a más. Es bien triste cuando nosotros miramos gente que empezaron bien, pero van de bajada. Empezaron muy bien, pero ahora tú los ves y van en descenso. El matrimonio en descenso, el ministerio en descenso, su negocio en descenso. Todo porque se apartaron de Dios, porque no están caminando conforme la palabra. Pero si tú quieres ir de menos a más, tú tienes que permanecer en Jesús. Tú tienes que permanecer en Dios. Hay mucha gente que en ocasiones nosotros los miramos que ellos no caminan con Dios. Y seguro usted los ha mirado, gente que no camina con Dios, pero parece que va hacia arriba. Tú los miras que su economía como que va para arriba, como que las cosas en su matrimonio están bien. Y tú dices: pero no están con Dios, están apartados de Dios, y parece como que las cosas van bien. Pero escuche esto: toda persona que no camina con Dios, todo lo que está edificando, lo está edificando sobre algo que no es firme, algo que no va a permanecer. Por eso hay gente que va en crecimiento, que están arriba, y de la noche a la mañana todo se desmorona, todo se vino para abajo, porque lo que tú levantas sin Dios no va a permanecer. Es mejor empezar a edificar algo lento, ir con pasos no acelerados, con pasos lentos, ir en el tiempo de Dios, que a veces las cosas parecen lentas, pero todo lo que tú vas edificando en Dios va a permanecer. Todo lo que tú estás levantando en Dios va a permanecer. Y hay veces que tú dices: pero yo voy lento, lento en mi economía, lento en mi familia, lento en el matrimonio. Todo lo que tú estás edificando que sea lento va a permanecer para siempre. Todo lo que se levanta en Dios permanece para siempre. Yo le digo siempre a los jóvenes: no te aceleres, no tomes decisiones aceleradas. Tú vas a mirar que muchos van bien acelerados, creciendo, pero todos los que van acelerados a veces no son pasos firmes. Es mejor ir lento, pero todo lo que tú hagas con pasos firmes, y todo lo que tú edifiques va a permanecer para siempre, no se va a desvanecer. Entonces el Maestresala le dice al novio: conservaste el mejor vino, pero porque Jesús estaba ahí, porque Él estaba en la boda. No saques a Jesús de tu casa, no saques a Jesús de tu matrimonio, no saques a Jesús de tu vida, porque si Él está en la boda, se va a conservar el mejor vino. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado: permanece en Jesús, permanece en Jesús, esa es la clave. Ahora, cuando el Señor hace el milagro, el agua a vino, lo primero que pasó aquí es que el Señor transformó de agua a vino. O sea, lo transformó completamente, porque así es Dios. Cuando Él hace algo, Él toca algo,
cuando Él toca el agua, cuando Él toca a un hombre, cuando Él toca a una mujer, cuando Él toca a una familia, lo va a transformar completamente. No es que sabe poquito vino, sino que es el mejor vino. Será lo mejor. No es que como que me da saborcito a vino. No, el Señor lo transforma y lo transforma bien. Por eso te estoy diciendo que cuando el Señor toque tu vida, no es que te medio cambió. Cuando el Señor toque tu vida, te va a cambiar de una forma sobrenatural que nadie te va a conocer. Cuando el Señor toque a tus hijos, los va a cambiar totalmente. Mire, yo recuerdo que cuando mi mamá oraba por mí y cuando el Señor me tocó, me transformó. Yo recuerdo que yo empecé a predicar y yo llegué de un viaje de Culiacán. Y mi mamá me dice, cuando me recibe en la casa, me dice: Manuel, yo sabía que Dios te iba a cambiar la vida, porque yo estaba creyendo en la promesa que yo y mi casa seríamos salvos, que serviríamos a Dios. Pero lo que yo no sabía es que Dios te iba a cambiar tanto. Bueno, usted no cree en la palabra, usted no se goza porque esa palabra es para usted. Usted dice: Señor, cámbiame los hijos, pero el Señor los va a cambiar bien. El Señor no nomás se va a quedar con que le cambio o le quito las drogas, el alcohol. No, el Señor cuando transforma algo, lo transforma bien. No va a ser como que más o menos. El Señor te transforma el matrimonio. El Señor te transforma a tu hija. Recibe la palabra. El Señor te transforma a tus familiares y lo transforma bien. Que tú digas: el Señor hizo mucho más abundante de lo que yo le pedí. Y lo primero que hizo fue que lo transformó completamente. El agua vino. Pero fíjese esto está bien tremendo. Que el maestresala, cuando prueba el vino, el maestresala al probarlo, él sabía cuántos años tenía ese vino añejado. Y para que un vino sea de calidad, se dice que tiene que tener más de 3 años añejado. Más de 3 años añejado. Y este vino, él dice, el mejor. Conservaste el mejor vino. Quiere decir que este vino tenía, que hace el Señor, que hace Jesús para los hombres, tenía más de 3 años añejado. Pero ¿cuánto duró Jesús para hacer ese vino? Minutos. Nomás con lo que habló con los discípulos: tráigame las tinajas de agua. Y Él creó algo que a lo que los hombres les cuesta años producir, Él lo produjo en minutos. ¿Sabe qué es lo que estoy diciendo? Que lo que a ti, a tus fuerzas, a tu manera, a tu capacidad quieres realizar a años, el Señor dice: mira, tan solo séme obediente, tan solo créeme, camina conmigo y vas a ver que lo que a ti te cuesta años, yo lo voy a hacer en semanas, yo lo voy a hacer rápido en tu vida. Señor, yo espero que tú me bendigas en 2 años yo tener esto. Pero el Señor dice: a ti te va a costar 2 años con tu trabajo, con tu esfuerzo. Pero si tú permaneces en mí, yo voy a hacer que tú lo obtengas más pronto, más rápido. Señor, yo espero que tú hagas esto en mi casa en tanto tiempo. Me estoy esforzando. Yo estoy dando todo de mí. A ti te va a costar tanto tiempo, pero a mí yo lo hago más pronto, dice el Señor. Y eso me lo enseña la vida de Pedro. Porque usted va a ver en la Biblia que Pedro en una ocasión se esforzó, él trabajó, y dice la Biblia que en toda la noche él no pudo pescar. No fue que Pedro estaba de ocioso, no fue que Pedro no se quería esforzar. Pedro trabajó toda la noche, pero aun cuando él trabajó no tuvo resultados. Pero la Biblia dice que cuando Jesús llegó, le dijo a Pedro: Pedro, boguemos mar adentro. Y cuando estaba en el medio del mar, el Señor le dice: Pedro, echa las redes. Y Pedro declara la palabra clave y le dice: Señor, por tu palabra lo voy a hacer. Lo voy a hacer en obediencia a ti. Y cuando echa las redes, la Biblia dice que las redes se rompían de tantos peces, que la barca se hundía de tanta bendición. Y esa pesca era la pesca que Pedro podía haber sacado con días de trabajo, pero Jesús se lo dio en un momento. Y todo aquel que miraba a Pedro con la tremenda pesca le decía: Pedro, ¿cuántas horas pescaste? No fueron horas, fueron minutos con Jesús. Porque Dios acelera las cosas. Lo que a ti te cuesta horas, el Señor te lo da en minutos. Lo que a ti te cuesta años, el Señor te lo puede dar en días. ¿Alguien recibe esa palabra? Y el vino que le costaba a un hombre producir en años,
Jesús lo creó en minutos. Pero fíjese lo tercero que pasó aquí, que cuando el Señor convierte el agua en vino, el vino ya no se volvió a convertir en agua. El Señor convierte el agua en vino, pero el vino ya no se volvió a convertir en agua. No fue como que el Señor dijo: lo voy a convertir en vino un rato, lo cambio un rato, y que después vuelva a su estado anterior. No, permaneció en vino. ¿Y sabe qué nos está diciendo el Señor? Que cuando el Señor toca algo y la presencia de Jesús se queda ahí, el vino va a permanecer para siempre. Quiere decir que si el Señor cambia tu matrimonio, no es para que tu matrimonio permanezca así solamente unos meses bien y que después vuelvan a los mismos problemas del estado anterior. Te lo cambia de agua en vino, pero el vino ya no se va a convertir en agua. No es que el Señor te va a cambiar a tu hijo, a tu hija, y el Señor dice: te lo voy a cambiar por un año, y en un año lo vas a mirar bien, pero después del año lo vas a mirar con los mismos problemas, lo vas a mirar caído. No, el Señor dice: te lo voy a cambiar a vino, te lo voy a cambiar a algo sobrenatural, y ya no va a volver a su estado anterior, ya no va a volver al estado que antes tú lo mirabas. ¿Alguien cree en esa palabra? Y hay gente que puede decir aquí: Señor, pero yo en un tiempo estuve bien, pero ahora volví a mi estado anterior, volví al agua. Mis hijos estaban bien, pero volvieron a su estado anterior. Mi matrimonio caminaba bien, pero ahora volvimos a nuestro estado anterior. Experimentamos el vino, pero ahora volvimos al agua. ¿Sabes por qué? Porque sacaste a Jesús de la boda. Sacaste al Señor de tu boda, de tu casa. La presencia de Dios no se estaba moviendo ahí. Hay mucha gente que a mí me pregunta: Manuel, ¿cómo fue que a ti Dios te rescató y que has permanecido? Y yo siempre le digo: para mí, esa vida que yo viví, para mí en este tiempo ya no es nada. Yo podré luchar con otra cosa en este tiempo, pero esa forma de vivir ya no es nada. O sea, yo ya no vuelvo a esa vida. Pero a mí me pregunta la gente: ¿pero cómo fue? ¿Cómo fue que has permanecido si mucha gente se regresa a su pasado? Y la clave, por experiencia propia, es permanecer en Jesús, agarrado de su presencia. Que en el momento que te sientas débil, métete en ayuno, métete en oración, métete al lugar secreto, porque si te vas saliendo de la presencia de Jesús, vas a volver a tu estado anterior. Uno tiene que aventarse un clavado a la presencia de Dios. En un tiempo te aventaste un clavado a las tinieblas, anduviste perdido en el pecado, pero ahora métete un clavado a la presencia de Dios. Métete en ayuno, métete en oración, congrégate más que antes y vas a ver que el vino va a permanecer para siempre. No vas a volver a la depresión. No vas a volver a los mismos problemas matrimoniales. No vas a volver a caer en el pecado. No vas a volver a caer en las drogas. No vas a volver a caer en el alcoholismo. Te vas a quedar en el estado del vino que Dios hace. Alguien recibe esa palabra, levante sus manos. Declaramos en el nombre de Jesús que tu casa no volverá al estado anterior, que tu matrimonio no volverá al estado anterior, que no volverás al estado del agua, a esos problemas, no volverás a la depresión, no volverás al alcoholismo, no volverás a las drogas, no volverás a los pensamientos de suicidio. En el nombre de Jesús, el Señor trae vino sobre tu casa y ese vino va a permanecer para siempre por el poder de la palabra. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Y el Señor convirtió el agua en vino. Y fíjese qué tremendo. Cuando convierte el agua en vino, dice que la celebración continuó. Los únicos que se dieron cuenta del milagro que Jesús había hecho fueron los sirvientes y María. Pero la demás gente no se dio cuenta. La gente siguió celebrando y no se dieron cuenta que estaban celebrando a causa de un milagro de Jesús. Muy pocos se dieron cuenta del milagro de Jesús, pero la mayoría de gente siguió celebrando con la fiesta y no se estaban dando cuenta que estaban celebrando porque Jesús había hecho un milagro.
Y hay veces que nosotros somos así. No nos damos cuenta que si hemos seguido adelante es gracias a Jesús, es gracias a un milagro. No te has dado cuenta que si estás de pie, a pesar de todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, es a causa de un milagro de Jesús. No te diste cuenta que no moriste en un accidente a causa de un milagro de Jesús. No moriste en una sobredosis a causa de un milagro de Jesús. No te pasó algo que te iba a acontecer a causa de que Jesús intervino y hizo un milagro. Y hoy estás de pie. Hoy sigues con la celebración. Hoy sigues con tu matrimonio. Pero es porque el poder de Jesús fluyó en tu vida. Hay milagros que nosotros podemos decir: este milagro fue bien visible, este milagro fue de Dios. Pero hay otros milagros que Dios hace todos los días que no nos damos cuenta. No te das cuenta y sigues adelante, pero es porque el Señor está actuando ahí. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios todos los días. Y la Biblia dice: la celebración continuó. La celebración no se va a acabar a causa de un problema, porque Dios es un Dios que le gusta la celebración. ¿Alguien escuchó eso? Dios es un Dios que le gusta la celebración. Y tú vas a decir: pero ¿de dónde sacas eso, Manuel? La Biblia dice en Lucas capítulo 15 que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hay celebración en los cielos. Quiere decir que a Dios le gusta que nosotros celebremos cuando pasa algo glorioso en esta tierra. Por eso la Biblia enseña que cada vez que cuando el Señor hacía un milagro, la Biblia dice, y la gente glorificaba a Dios, celebraba. Dios, Jesús, enderezó a una mujer encorvada y la Biblia dice, y el pueblo glorificaba a Dios, celebraba. Dice que cuando cuando Pedro y Juan levantaron al paralítico que estaba en la puerta del templo La Hermosa, dice que cuando lo levantó y le dijo Pedro al paralítico: no tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice que el paralítico se levantó. Pero cuando se levanta, el paralítico no se va a su casa, no se va al pueblo, sino que el paralítico se mete al templo. Y cuando se mete celebrando, se mete alabando y glorificando a Dios. Porque nosotros tenemos que saber que el Dios de la Biblia le gusta que nosotros celebremos. ¿Y sabes qué es lo que estoy diciendo? Que viene un tiempo de celebración para tu casa, porque tú vas a mirar lo que Dios va a hacer sobre tus hijos. Tú vas a mirar lo que Dios va a hacer sobre tu matrimonio. Tú vas a mirar lo que Dios va a hacer sobre tu cuerpo. Y vas a tener que celebrar a Dios. La Biblia dice que cuando Dios abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco, dice, y las mujeres agarraron su pandero y empezaron a celebrar a Dios. A Dios le agrada que nosotros celebremos. Y es por eso que cuando yo miro esta historia, la Biblia dice que Jesús convierte el agua en vino y el Señor dice: sigan celebrando, que la celebración continúe. Aquí se está honrando a Dios, se están casando, aquí están haciendo algo conforme a la voluntad de Dios. Que la celebración no pare, que la celebración no se termine. Y yo lo que estoy diciendo, que todo lo que el diablo quiere terminar en tu vida a causa de un milagro, la celebración de Dios va a seguir hacia adelante. A todo lo que el diablo quiere terminar, todo lo que el diablo quiere parar, va a venir la celebración del cielo. Nosotros lo tenemos que celebrar. Por eso las iglesias tienen que ser un lugar de celebración. Tiene que haber celebración. En las iglesias no tiene que haber depresión. En las iglesias no tiene que haber esas caras de amargura. ¿Alguien me está escuchando? No tiene que haber tristeza. Cuando tú vienes con tristeza a un lugar donde se mueve la celebración de Dios, porque estamos celebrando antes de que suceda lo que Dios va a hacer. Estamos celebrando ya los milagros. Estamos celebrando ya los cambios. Estamos celebrando que Dios te va a levantar. Estamos celebrando que Dios levantará a tus hijos. Estamos celebrando la maravilla de Jehová. Por eso dice, y Dios cambia el lamento por baile. Él cambia la tristeza por grito de alabanza. Dios es un Dios de celebración. La celebración va a venir para tu vida. Mire, cuando nosotros nos convertimos a Dios, antes de Dios nosotros bien amargados. Yo no sé usted, pero yo sí. Bien amargados,
bien tristes, todo lo mirábamos mal. Pero cuando venimos a Dios, parece que todos los días son de celebración. Hay un gozo en nuestro interior. Dios nos quita todo dolor, toda tristeza, y aprendemos a celebrar todo. Estamos celebrando todas las maravillas que Dios está haciendo, todos los pequeños detalles, porque eso le agrada al Señor. Y Dios va a traer un tiempo de celebración sobre tu casa. Cuando aquí en la tierra se arrepiente un hombre, se entrega al Señor, allá en el cielo hay celebración, y aquí también lo tiene que haber. Entonces estamos en días de celebración, y lo que Dios quiere hacer sobre ti, sobre los tuyos, el diablo no lo va a parar. Y recibe esta palabra: el mejor vino sale después de una crisis. Después de una crisis sale el mejor vino. Porque la Biblia dice que cuando todos estaban desesperados y dijeron: aquí hay un problema, se acabó el vino, ahí surgió el mejor vino. El mejor vino, el mejor tiempo, el milagro de Dios va a salir después de que se acabó el vino, después de una crisis. Y tú puedes decir: yo estoy viviendo una crisis bien tremenda, a mí se me acabó algo. Dios va a brotar el mejor vino. Lo va a brotar en tu familia, lo va a brotar en tu casa. Hermana, levante su mano usted. Usted, sí, porque usted recibe la palabra.